cargado, lleno de angustia y dolor. Desde aquel viejo camino donde un día sin motivo mi hijo muy lejos se marchó. Desde el día que se fue, voy allí pensando que quizás hoy será el día en que regrese, quizás hoy podré su rostro acariciar y decirle que le amo como siempre, que a pesar de todo sigo siendo igual, sigo siendo igual. Pasa lentamente tantos días y no veo todavía su rostro acercándose hacia mí. Yo pienso que quizás haya olvidado que es aún mi hijo amado, que mi amor por él no tiene fin. Es por eso que al amanecer yo regreso a aquel lugar, cada vez pensando que quizás hoy será el día en que regrese, quizás hoy podré su rostro acariciar y decirle que le amo como siempre, que a pesar de todo sigo siendo igual, sigo siendo igual. Oh, si es así el amor de un padre para su hijo, está bien, cuanto más aquel del Padre celestial, que a pesar de nuestras faltas y nuestras rebeliones, Él nos sigue amando cada día más. El Señor me dice en esta mañana: quizás hoy verá que aún yo soy su padre, que en mi casa hay morada para él, que en mi corazón existe el pasado. Yo solo quiero que regrese otra vez, quizás en mi corazón existe el pasado. Solo quiero que regrese otra vez. Gracias.
en su cama y un beso le doy. Apagando las luces hago una oración, que cuando él crezca él vea en mí un padre que vive para Dios. Señor, yo quiero ser como tú, porque quieres ser como yo. Yo quiero ser un buen ejemplo y sus ojitos puedan ver. Señor, ayúdame a enseñarle que pueda entender. Yo quiero ser como tú, porque él quiere ser como yo. Admito que tengo mucho que aprender, cometo errores, tú lo sabes muy bien. Las presiones de la vida vienen sobre mí, necesito tu ayuda, solo no voy a poder. No, no, no. Me quiero esforzar a aprender más de ti, ser paciente y lleno de don de amor. Quiero aprender lo que ve, que tu imagen, Señor, es lo que vea en mí. Señor, yo quiero ser como tú, porque quieres ser como yo. Yo quiero ser un buen ejemplo, y sus ojitos puedan ver. Señor, ayúdame a enseñarle que pueda entender. Y yo quiero ser como tú, porque él quiere ser como yo. Bueno, un fuerte aplauso para los niños. Esta es una canción que habla un poco del ejemplo, ¿verdad? Que nosotros vemos, nuestros padres tenemos, y que ellos, sobre todo que están creciendo, siempre le van a estar observando y mirando. Y para concluir tenemos un salmo que memorizaron los chicos de la profe Elisa. Le dedico esta palabra a los padres. Bienaventurado que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da fruto en su tiempo, su hoja no cae y todo lo que haga prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Gracias. Bueno, un versículo que los chicos le dedican a todos los padres, ¿verdad? A ser un bienaventurado, un hombre que medita en la ley de Jehová de día y de noche, que es su delicia. Y bueno, un fuerte aplauso, y eso es todo el humilde homenaje que la escuela dominical le hace a todos los padres. Le voy a pedir a todos los padres que se pongan de pie, por favor, para recibir sus regalos. Ok, ya los que tienen se pueden ir sentando, así sabemos. Ahí ya está todo, ¿verdad? Ya está el comandante, falta. Bueno. Lo que sobra le dan a la tía Sonia. Allá está la tía Sonia. Ok, no le falta a nadie, ¿verdad? Muy bien. Amado. Lucas 15, 11. Y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. Versículo 13. No muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado,
vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Versículo 17. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, le vio el padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre el cuello, y le besó. El hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre le dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino, llegó cerca de la casa y oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó el hermano mayor y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él, respondiendo, dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo, y no habiéndote desobedecido jamás, nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano, era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. ¿Qué pesa más en este relato, hermanos? ¿El fracaso o la misericordia? El amor, la misericordia, la comprensión, la tolerancia, el perdón absorbe nuestro fracaso. No es a la inversa. El bien triunfa sobre el mal. Y entonces hay una serie de elementos interesantes que en este día tan especial debería de hacernos reflexionar más detenidamente sobre la función de nuestro Padre Celestial y por ende el desafío para nosotros como padres de imitar su ejemplo. Y el texto bíblico en el versículo 12 dice: y al menor de ellos dijo, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, punto y coma, y les repartió los bienes. Una acción generosa, no solamente con el hijo peticionante, sino con el otro también. Hay una pluralidad que incluye al hijo mayor. Les repartió los bienes. El versículo 13 nos indica
que no muchos días después había recibido la parte de su herencia, se quedó en la casa, pero mi pregunta es, ¿qué hizo reaccionar a este hijo menor? ¿Qué lo empujó a solicitar la parte de sus bienes? ¿Qué habrá molestado, qué enojó o qué nivel de resentimiento venía acumulando hasta ese día? ¿Contra quién estaba enojado? Pero no muchos días después. Por lo visto, ya no tuvo tolerancia para ciertas situaciones sobre las cuales la palabra de Dios, en este caso, en este punto, guarda silencio. Entonces dice, no soportó más el ambiente. ¿Qué no soportó? Tal vez el razonamiento de que metí la pata, no debía haber pedido los bienes, pero ya lo hice. Pero como no puedo dar el paso atrás y arrepentirme, porque sería una cuestión de dignidad mía, entre paréntesis, orgullo personal, entonces decidió levantar su carpa, juntándolo todo, una actitud egoísta de su parte. Se mandó mudar. El versículo 15 nos dice, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, como resultado de la hambruna, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Ese detalle de los cerdos y la crianza de los cerdos nos indica la posición geográfica de lo que se llama en el texto la provincia apartada. Él no se fue acá a la esquina. Él no se fue a merodear la casa de los amigos, de los paisanos, porque un paisano suyo jamás tendría en su patio un chiquero con cerdos, siendo judío. Solamente los gadarenos hacen eso, de la otra orilla del mar de Galilea. Y vaya sorpresa lo primero con que se encuentra el Señor cuando pasa a la tierra de Gadara. La tierra de Gadara era la tierra prohibida para un judío. Y lo primero con que el Señor se encuentra en Gadara es un desordenado. Porque solamente un desordenado puede vivir desnudo entre los sepulcros y en una actitud absolutamente salvaje. Solamente en Gadara se puede ver ese fenómeno de la posesión a ese nivel, con lujo de descripción. Y entonces este hombre, una vez sanado, el texto bíblico dice, como resultado de la expulsión de esos demonios, de la legión, ¿cuál fue el primer resultado de la liberación de este hombre? Los espíritus fueron a los cerdos. Sí. Ese hato de cerdos terminó sufriendo las consecuencias. Nuestro apartamiento afecta el ecosistema. El apartamiento espiritual de Dios te genera un desajuste, hasta físico, si uno lo quiere. Se somatiza, hermanos. Lo físico termina siendo afectado por lo espiritual. Aquellos demonios salieron, afectaron, pero el resultado en el hombre liberado, ese es el punto principal. Acerquemos la lupa de la observación sobre el endemoniado gadareno y se dan dos detalles de lo que sucedió como consecuencia de la liberación. ¿Cuáles fueron esos dos elementos? Estuvo sentado a los pies del Señor, vestido, pero principalmente dice estaba en sus cabales. Quienes viven en la provincia apartada, lejos del Señor, contrariando los principios de la palabra de Dios, primero están desnudos. Apocalipsis, eres un desnudo, desventurado, compra de mí colirio para que puedas ver mejor. Y en segundo lugar, nunca están en sus cabales. El inconverso, la persona que no conoce a Cristo como Salvador personal. Y aquel creyente que toma, pretendiendo tomar un atajo, se aparta del Señor, nunca está en sus cabales. La comunión con el Señor es símbolo de cabalidad. Es símbolo de dignidad ante Él. Y entonces este hijo, enojado por lo visto, resentido, va a la provincia apartada y se reúne y se relaciona con gente que está en contra de sus principios.
Él termina abrazando aquello que niega, termina aceptando aquello que nunca se toleraría en la casa del Padre. Entonces está entre gentiles, está entre gente apartada de Dios, sufriendo esta situación. El versículo 17 dice, y volviendo en sí. Y hay un momento en que volvemos en nosotros mismos. Hay un momento en la vida del cristiano, por HB motivos, volvemos en nosotros mismos y reevaluamos lo que conocemos de Dios. Y nos preguntamos, ¿por qué así? ¿Por qué así, amado? ¿Por qué esto en tu vida? ¿Por qué aquello que conoces no lo implementas? ¿Por qué, amado? Y ese por qué resuena y debe resonar en nuestros corazones y en nuestras mentes. Y este hombre, estando en esa situación de absoluto abandono, volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Este hombre, en su necesidad y en su desgracia, comienza a acordarse de la biografía del padre. Eso nos da el indicio de que no estaba molesto con el padre. Porque evidentemente él consideraba al padre como un hombre generoso, como un hombre dadivoso, como un hombre que suplía las necesidades aún de los jornaleros. Y si los jornaleros tenían abundancia, pues él como hijo sufría algún tipo de necesidad, ¿sí o no? La insinuación bíblica nos indica de que él nunca pasó necesidad. En la casa de mi padre, y comenzó a acordarse de la biografía de su padre. Y entonces el versículo 19 dice, versículo 17, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Iguala al cielo con el Padre. Lo sublime del cielo ahora se le acredita como parte de la biografía del Padre. Un Padre sublime. ¿Cuánta sublimación hay en nosotros como padres a los ojos de nuestros hijos? Encarar una encuesta a nivel de hijos, de qué opinan de los padres, podría ser peligroso para nosotros los padres. Pero preguntarle a este hijo pródigo, que dicho sea de paso la palabra pródigo significa derrochador, despilfarrador, la encuesta ganaría a favor del padre. Aún en una situación de necesidad y desgracia. ¿Cuántos hijos en situación de necesidad y desgracia opinarían en contra de su padre y no a favor de su padre? Entonces, el texto avanza en detalles y dice, ensaya este chico, este muchacho, ensaya un discurso. Ensaya un discurso en base a su reflexión previa. Ensaya un discurso en base a su recuerdo de la biografía de cómo es su padre. Tal cual como aquel joven ensayaría un discurso para declararse a su primera pretendiente, ¿verdad? Y cuánto ensayo frente al espejo, y cuánto ensayo en la esquina de la habitación a solas, ¿verdad? Y este chico apartado, en la provincia apartada, escuchando el de los chanchos ahí cerca de él, con el estómago vacío y casi suplicando un bocado de pan. Entonces él ensaya un discurso en ese estado calamitoso de su vida. Y dice el texto, me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Esta expresión, hazme como a uno de tus jornaleros, Padre, no soy digno, esto echa algo de luz sobre nuestros prejuicios también con respecto a Dios. ¿Cuántos prejuicios tenemos con respecto a nuestro Padre Celestial? ¿Ustedes creen que
después de describir el hijo, de cómo era de dadivoso, cómo era bondadoso, misericordioso el padre, ¿ustedes creen que el hijo estaba convencido que el padre le iba a aceptar esta petición de no soy digno de ser llamado tu hijo, ponme como uno de tus jornaleros? ¿Ustedes creen? Yo no estoy muy convencido de eso. Yo creo que en sus fueros internos, en su intimidad como persona, como hijo, él estaba más que convencido que este iba a ser un recitado estéril a los oídos del padre. Este ensayo de un discurso iba a caer en saco roto frente a su padre. Él lo sabía muy bien, pero de cualquier forma, él dijo, necesito manifestar verbalmente mi estado frente a mi padre y decirle a él lo grande que es. Versículo 20 dice, y levantándose. No es suficiente ensayar un discurso. No es suficiente analizar nuestro conocimiento teológico. No es suficiente repasar lo que conocemos de la palabra de Dios. No es suficiente recitar los textos bíblicos. No es suficiente que seamos perfectos filósofos de la fe, aún explicando las cosas casi inexplicables de la palabra del Señor. No es suficiente para el cristiano o la cristiana. El cristiano o la cristiana debe levantarse. Lo que conocemos de Dios a través de su palabra nos debe levantar. Si permanecemos postrados, resignados, angustiados, resentidos contra otros hermanos, quiere decir que el conocimiento que tenemos de la palabra de Dios en nuestras vidas nos mata, nos envanece. La palabra envanecimiento es la palabra tufomai. De ahí nos viene el término castellano de tufo. Y estamos unos cuantos minutos con las ventanillas cerradas dentro de un auto entre 5 personas y sabremos lo que significa el tufo. Porque en primer lugar hay un signo visual, el empañamiento de los vidrios. Y en segundo lugar, no nos soportamos dentro de ese habitáculo del auto. Necesitamos bajar la ventanilla para que el tufo no nos asfixie a todos. El conocimiento envanece. Y entonces dice que este hijo, lejos de la presencia del padre, se levanta, dice, y vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. No es el hijo que regresa el que puede calcular la distancia. Es el padre que lo ve quien determina cuán lejos está su hijo. Dentro de nuestros desatinos como cristianos, flojos en nuestra fe, no tenemos la capacidad de ver cuán lejos o cuán cerca estamos del Señor. Necesitamos preguntarle al Señor para que Él nos diga y nos cuente cuán lejos o cuán cerca estamos de Él. Eso manifiesta aún nuestra inutilidad como hijos del Padre. Es el Padre quien entiende cuán lejos está el Hijo. Y entonces el versículo 20 dice, levantándose vino a su padre y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, no él a el padre, sino el padre a él. Y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. El único lugar en las Escrituras donde se hace alusión de que Dios corre. Dios se aira, Dios se alegra, Dios da directrices, da órdenes, Dios se mueve de aquí, allá, todo. Pero el único lugar donde se manifiesta que Dios corre. Dios está dispuesto a correr detrás tuyo, a abrazarte, a recibirte, a recibirme. Pero la llave para que eso active en el Padre se llama arrepentimiento. Se llama levantarnos de nuestra condición,
evaluar cómo estamos. Y aún esa evaluación de cómo estamos, ni nosotros mismos tenemos la capacidad de hacerla. Necesitamos de la ayuda del Espíritu Santo, que escanea nuestras vidas y nos muestra, como en una radiografía, cómo estamos. Por eso necesitamos depender del Señor todos los días. Dice el texto, y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuerpo. No le importó el estado calamitoso, no le importó el aroma que traía el hijo, aroma a chiquero, aroma de algarroba de los cerdos. De algo estamos seguros, que ninguno de nosotros, de los que estamos en este salón entre estas cuatro paredes, atinaríamos en nuestro sano juicio a aproximarnos tan siquiera a 2 metros de una persona así. Un ciudadano en estas condiciones, pasaríamos en la otra vereda, como cualquier levita o sacerdote, pero difícilmente, de buenas a primeras, nos atreveríamos a acercar. Peor todavía, poner nuestra nariz en el cuello del hijo en estas condiciones. Peor aún, obsequiarle un beso a un individuo en estas condiciones. Pero el Padre lo hizo. El Padre lo hizo. Antes que el Padre reflexionara tan siquiera en el recitado del Hijo, un reconocimiento prefabricado, diríamos, ensayado, un discurso casi de plástico, el Padre obvió ese detalle y saltó corrió al encuentro con su Hijo. Versículo 24. Porque mi Hijo, muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. El diagnóstico del Padre es un diagnóstico extremadamente fatalista para cualquier ciudadano de este planeta. El diagnóstico del Padre era muerto, revivido, perdido, hallado. Muerto, revivido, perdido, hallado. Ese es el resumen del diagnóstico del Padre. Y ese diagnóstico no se puede desechar. No hay otro diagnóstico que le haga frente a este diagnóstico. Este diagnóstico está mucho más allá de la superficialidad de lo que se podría ver, de lo que cualquier ser humano podría ver. Perdido, muerto, revivido, perdido, hallado. Versículo 24-25 dice, y su hijo mayor estaba en el campo. Y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. La actitud de este hijo mayor es una actitud muy llamativa. El grado de comunicación que había con el padre. ¿Por qué no llamó al padre a preguntar? ¿Por qué él se toma la libertad de llamar a uno de los empleados? La opinión de un empleado era superior a la del padre. ¿Qué grado de afinidad él tenía más con los empleados que con el padre? ¿Cuál era la distancia que separaba, aún estando él en la casa? ¿Cuál era la distancia que había con el padre? Esta es una situación real y fotográfica para nosotros los padres también. El hecho de que nuestros hijos estén bajo nuestro techo no evita la distancia. El hecho de que nuestros hijos estén cerca de nosotros no evita que tengan amistades que interfieren en la comunicación con nuestros hijos. Y esta es una situación real. Estamos obligados como padres a indagar, a analizar continuamente el grado de distancia que hay entre nuestros hijos y nosotros. Entonces, no tuvo mejor idea que recurrir a la opinión de los jornaleros. El versículo 27 dice, y le dijo,
el jornalero, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo. El hecho de mencionar el becerro gordo continuamente implica un trabajo importante. A la feria ganadera de la Expo de Mariano Roque Alonso no se lleva cualquier espécimen, no se lleva cualquier animal. Se lleva aquel peso pesado, se lleva aquel cuarto de milla, se lleva aquel Nelore, en el cual se ha invertido sumas siderales en materia de investigación genética. ¿O no es así? Que un campeón aparezca en el rodeo para la subasta implica en la mente del ganadero que aquel animal ha sido resultado de una inversión importante en términos laboratoriales, en términos de químicos, en términos de inseminación, en términos, una inversión importantísima, que seguramente nos sorprende cuando vemos en las páginas del periódico el costo que tienen la venta y la subasta de este tipo de animales. El becerro gordo. Desde el punto de vista del padre, ni un becerro gordo era suficiente, y si hubiera tenido más, hubiera dado más por la llegada de este hijo. Pero en boca de un jornalero era casi una decepción, una bofetada de parte del padre de familia, su patrón, haya hecho matar a aquel animal por el cual se habían desvelado para que llegue a ser el becerro gordo. El chancho de Luque es impresionante. Es una casa, hermano. Nunca he visto semejante animal. Y entra con un moño gigantesco a la cancha. Y tiene el tamaño de una Suzuki Maruti. Una cosa gigante. ¿Y cuánto tiempo se ha invertido en este animal? Y las veces que uno pasa frente a esa casa, encuentra al animal este descansando bajo una planta de mango, ¿verdad? Y siempre en la misma posición, acostado. No hay otra forma. Come acostado, vive acostado y solamente camina un poquitito cuando le llevan en el centro de la cancha de Luque. El becerro gordo, en la boca de los empleados, era innecesario el sacrificio de este animal. Y entonces la respuesta es: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. El diagnóstico de un empleado que no sabe. El diagnóstico de un padre que conoce la situación de un hijo. Muerto, revivido, perdido, hallado. El diagnóstico de un empleado llegó en qué condiciones. Bueno y sano. Un diagnóstico que se contrapone al diagnóstico del padre. Y entonces dice, entonces se enojó el hijo y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás. Y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, no es mi hermano, discúlpame, tengo distancia con él, y aquí entonces se revela la naturaleza del problema que había en el corazón del hijo. La insinuación bíblica es que probablemente había una dificultad de relacionamiento entre hermanos. Y entonces el hijo mayor dice: pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras. La pregunta es: ¿cómo es posible que este muchacho, llegado del campo, desconectado de medio planeta, no había internet, no había WhatsApp, no había celular, no había nada, el hombre sabía por dónde y por qué caminos andaba su hermano? Estas sutilezas bíblicas son las sutilezas, son las cuestiones casi lúdicas de parte de Dios que nos dejan un gran mensaje. Yo siempre estuve a tu lado, pero él sabía lo que significaba andar con rameras.
Yo siempre estuve a tu lado y nunca me diste nada para disfrutar con mis amigos. Pero por lo visto sabías lo que significaba disfrutar con amigas, entre comillas, ¿verdad? Y era él, el martillero, el fiscal, el juez, que se atrevió a juzgar la desgracia de su hermano. ¿Y cuántas veces, hermanos, esto sucede también en términos familiares, verdad? Sabemos de cómo se debe juzgar a un hermano que está en una situación desgraciada espiritualmente. ¿Y quién nos llamó para nombrarnos a nosotros, fiscales y jueces de nuestros hermanos? ¿Quién te llamó a hacer ese trabajo? Hay uno que es calumniador de los hermanos. ¿Quién es? ¿Ustedes creen que Satanás necesita tu ayuda o mi ayuda para hacer su trabajo? Estamos equivocados. Estamos equivocados. Terminamos haciendo un mal trabajo, porque Satanás hace muy bien su trabajo. Terminamos hiriéndonos entre nosotros, cuando que el trabajo de él es herir a los hermanos. Y sin embargo nosotros terminamos complotándonos unos contra otros, y eso es lo que estaba sucediendo en la familia del padre. Dicho sea de paso y entre paréntesis, ¿cuál fue la primera familia con problema en el mundo? La primera familia fue la familia de Dios. Dios tuvo problemas en su casa, con la salvedad de que Dios hizo siempre bien todas las cosas. Y entonces finalmente, este flamante relato termina diciendo: pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. La tercera vez que se menciona el becerro gordo. Para todos era muy importante el becerro gordo. El becerro gordo era la razón de ser del establecimiento. El becerro gordo era la mascota. ¿Y cuántas mascotas, entre comillas, tenemos también nosotros como padres, como familia, inclusive como congregación? Que nos lucimos gracias a esas mascotas que para Dios no significan absolutamente nada. Moriríamos por una mascota. Renegaríamos contra Dios por una mascota. Y en este caso, el hijo que se fue, estaba peleado con su hermano, terminó rematando contra el padre. ¿Qué culpa tenía el padre? No venimos a la congregación porque tenemos diferencias con nuestros hermanos. ¿Qué culpa tiene Dios de que tengas diferencias con tus hermanos? No, pero yo no participo de la cena porque, una autodisciplina. ¿Quién te autorizó a que te autodisciplines? El único camino posible para solucionar nuestros problemas de familia en la familia de Dios es solucionar mi problema de resentimiento y de apartamiento para que la relación con el Padre continúe perfectamente. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario lo que nosotros consideramos como relativo, innecesario, una pérdida de tiempo, una pérdida de plata, una pérdida de... Para Dios es necesario. Por eso es que necesitamos todos los días preguntarle a nuestro Padre Celestial cuáles son las cosas necesarias que debo considerarlas en mi vida. Solamente Él sabe cuáles son esas cosas necesarias. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hijo, y el relato de la parábola del Padre amoroso termina una vez más, por segunda vez, imponiendo el diagnóstico del Padre. Tu hermano muerto era y ha revivido. Se había perdido y fue hallado. Damas y caballeros, en este salón estamos dos tipos de personas.
Unas que seguramente nunca ni siquiera ensayaron un discurso de reconciliación con el Padre. Y si esa es tu situación, quiero decirte, mi querido amigo, mi querida amiga, el Padre no solamente está en la ventana como aparecía en el video, sino que Él está en la puerta de la casa, en la vereda, aguardando tu venida. Hay una sola cosa que genera distancia entre vos y el Padre, y eso se llama pecado. ¿Qué significa pecado? Errar el blanco, equivocarnos en el objetivo. Hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. Lo que nosotros como seres humanos podríamos calificar como acertado, para Dios es equivocado. Por eso necesitamos restaurar, arreglar nuestra situación con el Señor. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Jesucristo, Dios, vino a estar entre nosotros, no por encima de nosotros. Vino a estar entre nosotros, identificarse con nuestras miserias, con nuestras necesidades, sin que esas miserias humanas le afectaran a Él. Y en estado perfecto, Él fue a la cruz del Calvario, pagó el precio de la justicia de Dios, un precio sumamente alto para cada uno de nosotros, porque eso implicaba de que todos nosotros deberíamos haber ocupado esa cruz, pero Cristo en su amor y su misericordia fue a ocupar ese lugar por nosotros. El Señor te llama. El Señor desea que te acerques a Él. Es un Padre misericordioso y te invita a que elimines esos prejuicios en contra de Él y le abras tu corazón en esta mañana. Quiero que inclinemos nuestras cabezas, que cerremos nuestros ojos. Y si esa es tu situación en esta mañana, te invito a que hagas las paces con Dios. Te invito a que le digas al Señor de esta forma y en humildad: Señor, estoy aquí delante de ti. Te invito a que hagas esta oración en lo profundo de tu corazón y con toda sinceridad. El Señor escucha tu clamor, sabe que estás en la provincia apartada, sabe que estás en una situación calamitosa y sabe que necesitas de Él. Decirle: Señor, estoy aquí y he escuchado tu voz. Sinceramente, te abro la puerta de mi corazón, diciéndote con esto que me arrepiento de todos mis pecados. Me arrepiento de haber pecado y de haber vivido lejos de ti. Pero entiendo que Cristo vino a dar su vida por mí. Entiendo que Cristo derramó su preciosa sangre y con ella me puede lavar de todos mis pecados. Dios, en esta mañana te abro la puerta de mi corazón. Deposito mi fe en ti y te acepto como mi único Salvador personal. Señor, gracias por hacerme parte de tu familia. Gracias por darme tu nombre. Gracias por bendecir mi vida recibiéndome en tu familia. Señor, te doy gracias porque me recibes con un abrazo y con un beso. En esta mañana, y aún con las cabezas agachadas, muchos cristianos, muchos creyentes en este lugar. El Día del Padre y esta parábola te invita a reflexionar tu nivel de relacionamiento con Dios. Te desafía a analizar íntimamente y sinceramente, porque el resultado de esa reflexión tiene que ser una acción, y esa acción es una sola: levantarnos como hijos del Padre, levantarnos como hijos de ese Dios amoroso y venir al encuentro con Él. Sus brazos están abiertos para recibirte, para olvidar tus derrotas, para olvidar tus errores y para poner un vestido precioso en ti y un anillo que realmente identifique tu apellido con el de Él. Ya te dio la salvación, ya te dio su Espíritu. Por lo tanto, esa voz que te indica levantarte y volver al Padre está en tu vida. Señor, en esta mañana te damos gracias. Gracias por los miembros de la Iglesia del Centro. Gracias por los padres presentes.
Gracias, Señor, por las madres y muchas de ellas que fungen también seguramente de padre y madre al mismo tiempo. Señor, te rogamos que nos ayudes a acercarnos a ti cada día más. Que esa proximidad contigo se pueda palpar, se pueda notar, se pueda ver. En acciones concretas de misericordia hacia nuestros hermanos, de amor hacia nuestro prójimo. Amor que se pueda reflejar en el hecho de hablar de Cristo a otras personas. Muchas gracias, Señor, en esta mañana te damos por este tiempo que hemos disfrutado en compañía de tu palabra. Y gracias porque tú nos cuidas, nos amas y tu misericordia siempre está sobre nosotros. Bendice a la congregación del centro, a los hermanos que no han podido venir en el día de hoy y a quienes están de viaje también, Señor. Bendícelos grandemente en este día. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Y desde mi casa testigo seré de tu amor y poder.